Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Nos ubicamos en Gálatas, capítulo 3, carta de Pablo a los Gálatas. El sermón de hoy va a estar concentrado entre los versículos 6 al 9. Sin embargo, quiero que para comenzar el sermón vamos a leer desde el versículo 1. Gálatas 3 del 1 al 9. Vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la ley? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta mañana que nos regalas. Eres bueno, en tu misericordia nos permites estar en tu casa. Te pido tu gracia, tu bendición por aquellos hermanos de esta iglesia que están impedidos providencialmente para estar acá, Señor. Realmente no pueden, por enfermedad o por cualquier otra razón legítima, Señor. Te pido que les ayudes en sus mentes, en sus corazones, a dedicarlo a ti también, Señor, en este día. Gracias por la bendición que nos das de guardar tu día, Señor, por medio de la congregación, en la comunión cristiana. Gracias por este medio de gracia que tú nos das para perseverar en ti. Señor, pedimos tu gracia, tu misericordia. Pedimos que nos ayudes, nos asistas con tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Que salgamos de aquí glorificando, exaltando y amando más a nuestro Señor Jesús. Gracias por Cristo, gracias por la redención en Él, gracias por la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, a quien enviaste en propiciación por nuestros pecados. Así que, Señor, ayúdanos en este tiempo, que podamos honrarte en nuestra actitud, en nuestra mente, para prestar atención a tu bendita palabra. No por el mensajero, sino por el mensaje. Tu palabra, tu mente, Señor. Que podamos nutrir nuestras vidas, nuestras almas, Señor, para ser consolados, exhortados, animados, retados, y que nos ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta mañana haciendo una pregunta. Piense por un momento, ¿cómo se salvaban en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban las personas en el tiempo del Antiguo Testamento? Ningún cristiano piadoso que entienda verdaderamente el Evangelio se atrevería a decir que antes de Cristo las personas se salvaban por medio de sus obras. No debería salir de un cristiano que entiende el Evangelio, un cristiano piadoso. Ni siquiera un cristiano que tenga una teología dispensacional en su mente. Aún ese tipo de cristiano nunca afirmaría tal asunto, o por lo menos no lo afirmaría de forma consciente.
Permítame explicar un poco, porque esto nos va a ayudar para los próximos sermones. No quiero caerle encima a los hermanos que tienen una teología dispensacional, pero sí quiero que entendamos algo en cuanto a esa teología. Cuando hablamos de la teología dispensacional o el dispensacionalismo, estamos haciendo referencia a una forma de interpretar las Escrituras que realmente es novedosa a la historia de la Iglesia. A partir del siglo XIX en adelante es que se empieza a entender las Escrituras por dispensaciones, por edades o por etapas. Ellos hablan de 7 etapas o 7 maneras o modos en que Dios ha tratado con la humanidad. Hablan de la etapa de la inocencia, luego de la etapa de la conciencia, luego de la caída, luego del gobierno humano, luego está la etapa de la promesa con Abraham, luego llega la etapa de la ley, luego está la etapa de la gracia, que es la etapa que estamos viviendo ahora, y luego llegará la etapa del milenio. Así piensan creyentes dispensacionales. Dios ha tenido un trato especial en cada etapa con la humanidad. La Biblia de referencia Scofield es gracias. Es un comentario bíblico, una Biblia que tiene sus comentarios. Scofield, un gran proponente de la teología dispensacional, dijo lo siguiente para definir la teología dispensacional. Él dijo: una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Es probado a alguna revelación para obedecer alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Recuerden que los hombres no siempre tuvieron la ley de Moisés, pero siempre tuvieron alguna revelación de parte de Dios y Dios los probó en esa revelación que les daba. La característica del dispensacionalismo es que hace un fuerte énfasis en distinguir lo que es Israel como nación y la iglesia del Nuevo Testamento. Y hablan de que la iglesia es como un paréntesis en la historia de la redención. Como si Israel siempre ha sido el objetivo de Dios, pero como no lo logró en Cristo, entonces ahora extiende el evangelio a los gentiles, mientras que en algún momento, dicen ellos, todo Israel será salvo. Como si Dios tuviese 2 formas de tratar a un pueblo o a los pueblos. Como si Dios tuviese 2 pueblos diferentes, a este los trató de una manera y ahora a los gentiles lo trata de otra manera. Como si tuviese un pueblo espiritual, que es la iglesia, y un pueblo terrenal. Si un dispensacionalista es consistente con su teología, debería responder a la primera pregunta que hice: ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Consistentemente con su teología debería responder algo así: bueno, la salvación para los judíos en el Antiguo Testamento, aunque no era por obras, sino por fe, pero había algún tipo de relación con la ley o con la obediencia a la palabra de Dios. Si es coherente con su teología o consistente. Recuerden lo que dijo Scofield. Es la dispensación, una obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Es más, si usted le pregunta, ¿cómo se salvan o cómo se salvarán las personas luego del rapto? Pregunte eso a un dispensacionalista y verá el tipo de respuesta que tiene. Por lo menos titubeará, porque ellos dicen que cuando venga el milenio se va a ir el Espíritu Santo. También. Entonces, ¿cómo se salvarán las personas? ¿Se salvarán o no se salvarán? Ellos dicen que sí, pero tienen que dar su vida. Entonces, por obra. No quiero decir eso. Entonces ahí
Eso se debe, hermanos, porque la teología dispensacional es muy débil. Es una teología realmente no muy afortunada para entender correctamente las Escrituras. ¿Por qué me dedico a decir estas cosas, hermanos? Porque aunque un cristiano dispensacional nunca va a decir que la salvación ha sido por obras en algún momento de la historia, porque eso sería contradecir la ortodoxia cristiana, pero siempre hay una propensión, hermano. Hay una inclinación natural de nuestros corazones, que son engañosos, para tratar de ver algún tipo de obra del hombre que le favorezca en la salvación, aunque no lo quieran reconocer. Nosotros podemos hacer algo o ser dignos de ese algo, dicen todas las religiones. Bueno, por ser hijo de pastor, bueno, algo debo tener por ahí. O por ser descendiente de tal persona, bueno, por ahí me debe caer alguna bendición. Entonces las personas dicen, bueno, esto están en la promesa. Tranquilo que mi familia está en la promesa. Y la familia incrédula dice, tranquilo, yo estoy en la promesa. Hermanos, no hay nada que merezca la salvación. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia, de la justificación por la fe sola. El verdadero evangelio nos aplasta el orgullo. Nos dice, tú eres incapaz de hacer algo por tu salvación. No hay privilegios para nadie. No hay ningún tipo de privilegio ante la ley de Dios, no por lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer, no por quién eres o quién ya no eres, simplemente todos somos delante de Dios pecadores. Lo mismo ocurrió con los Gálatas y lo mismo ocurrió con Abraham, el padre de la fe. Él no era mejor ni mayor que los Gálatas ni que nosotros, de la misma condición. Pero él, al igual que nosotros, y al igual que algunos de los Gálatas, fue justificado solamente por la fe. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe debe estar dirigida a Cristo. Si no hay fe en Cristo, no hay justificación delante de Dios. Estamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 nos habla, o estamos en medio de este estudio de Gálatas, que es la defensa del apóstol Pablo del verdadero evangelio. La defensa férrea que hace el apóstol Pablo del verdadero evangelio, del evangelio de la gracia. Y él en el capítulo 3 ya no está defendiéndose, sino que está ahora en modo ofensivo. Recordemos que aquí él está haciendo una apología para defender. La apología es defender algo. Él está haciendo una apología de lo que es la justificación por la fe sola, que es la doctrina o el evangelio que él le había entregado a los Gálatas, pero que los Gálatas lo habían desechado por asumir una doctrina de una salvación por obras. La semana pasada vimos que los primeros 5 versículos en esa defensa, en esa apología de la justificación por la fe sola, el apóstol Pablo ha apelado al argumento de la experiencia que ellos tuvieron en la conversión. Hoy vamos a comenzar el segundo argumento. El segundo argumento es un argumento más fuerte, porque es el argumento escritural. ¿Qué dice la Escritura respecto a la salvación por la fe sola? Y en eso Pablo va a hacer 3 cosas. Hoy vamos a ver solamente la primera. Pero permítame darles el bosquejo general de toda esta sección, que culmina en el versículo 18, que es el argumento escritural completo. ¿Qué dice Pablo en todo este argumento escritural? En primer lugar, nos va a hablar en los versículos del 6 al 9, que es lo que vamos a ver hoy. Pablo va a presentar la bendición. Pablo presenta la bendición
como resultado de la fe de Abraham. Va a presentar la bendición como un resultado de la fe de Abraham. Eso lo vamos a explicar. En segundo lugar, Pablo en los versículos 10 al 14, que con el favor y la bendición del Señor lo veremos la semana que viene, junto con el último encabezado. Este segundo dice, Pablo presenta la maldición como resultado de la ley para Israel. Es una contraposición, ¿ok? Lo que va a hacer Pablo. Primero va a presentar la bendición como resultado de la fe de Abraham y luego, versículos 10 al 14, la maldición como resultado de la ley para Israel. Y en tercer lugar, en los versículos 15 al 18, para que ya lo tengan, ya saben lo que vamos a hablar la semana que viene, Pablo presenta la razón. Pablo va a presentar la razón o la base de la bendición como resultado de la fe de Abraham. Entonces va a presentar en primer lugar la bendición como un resultado de la fe de Abraham, luego va a presentar la ley como una maldición. ¿Qué trae la ley? Trae maldición. Pero por otro lado, ¿cuál es la base de que haya obtenido esa bendición solamente por la fe el patriarca Abraham? Vamos entonces a comenzar viendo este primer encabezado, versículos 6 al 9, que está cundido de una rica teología que no podemos desperdiciar, hermanos. No estamos corriendo contra el tiempo, ¿sí? Así que podemos darnos este banquete en la mañana de hoy. Vamos a leer los versículos 6 al 9 y comenzamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo, ahora, luego de hablar de la experiencia de los Gálatas, ahora va a apuntar a la referencia más alta y excelsa que tenían los judíos. Va a apuntar al corazón del orgullo de la nación judía. ¿Por qué va a apuntar allí? Bueno, porque si él logra decir que su más alto exponente, su padre espiritual, no fue justificado por obras, sino que fue justificado por la fe sola, entonces él tiene razón y se acabó el debate. Ya no tendrían los judaizantes, no tendrían ningún argumento para pedirle a los gentiles que se vuelvan judíos para obtener las bendiciones prometidas a Abraham. Cualquier posibilidad remota que tengan de argumento los judaizantes, con esto se acaba. Toda discusión se acaba cuando Pablo entonces va a apelar a el padre Abraham. El padre Abraham es el padre del pueblo de Israel. De ahí descienden todos los judíos. Él era la referencia más importante y a la cual todo judío apelaba para argumentar su privilegio y derecho de ser heredero de las promesas y bendiciones que Dios le dio a Abraham. Yo merezco eso porque yo soy hijo, descendiente físico de él. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 nos dice cuál era la promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. La mayoría lo conoce seguramente, pero vamos a volverlo a repasar en nuestras mentes. Génesis 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, promesa. Y haré de ti una nación grande. Primera promesa. ¿Qué quería Dios darle a él? Esto fue de pura gracia. De pura gracia, lo vamos a ver. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti. Los judaizantes, el argumento del judaísmo, de los judaizantes, era: si no eres descendiente físico de Abraham, no estás en él. Así que debes, como no has nacido según nuestra etnia, según nuestras familias de las 12 tribus de Israel, como eres un gentil, un no judío, tienes que ser judío para que estés en Abraham, porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, es necesario que tengas la marca que distingue a los que son de la familia de Abraham. ¿Cuál es? La circuncisión. Por lo tanto, debes volverte hijo de Abraham por medio de la circuncisión. Ese era el argumento de los judaizantes. Un argumento que seguramente, espero que no los haya convencido ninguno acá. Por favor. Pero si se le movió el piso a alguno de aquí, oye, ¿verdad? Espero que cuando terminemos no piense así. Note el énfasis que hace Pablo en toda esta sección, en todos estos versículos, del 6 al 9. Nunca se habla de Abraham el circuncidado. Nunca se habla de Abraham el obediente. ¿Qué dice en Gálatas 3? Todo es creer, todo es fe. Así Abraham creyó. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con él. No dice el patriarca, no dice el obrero, el mejor, no dice el circuncidado Abraham, ni judío, el creyente Abraham. Tienes que ser un creyente como Abraham. Ese es el argumento principal de todo. Si eres un creyente como Abraham, eres hijo de Abraham. Y la promesa que se le dio a Abraham te cae a ti porque eres hijo legítimo de Abraham. Sí, intencionalmente Pablo quiere destacar muy enfáticamente, inspirado por el Espíritu Santo, la fe con Abraham y no la circuncisión con Abraham. No quiere destacar eso. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo comienza entonces su argumento escritural, está defendiendo la justificación delante de Dios solamente por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol comienza su argumento señalando que la misma experiencia que tuvo los Gálatas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por hacer algo de la ley o por el oír con fe? Así mismo le ocurrió a Abraham. De la misma manera, del mismo modo, al igual que ustedes, estaba la misma condición Abraham. Hermanos, cuando uno estudia la vida de Abraham, uno se da cuenta de que este fue un hombre que creyó al Señor, definitivamente. En muchos episodios se destaca por una fe en Dios, por una confianza en el Señor. Estuvo dispuesto a ceder su derecho a su sobrino Lot, por ejemplo. Escoge tú primero y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú coges la dirección de la izquierda, yo cojo la derecha. Él no tenía esos arraigos al materialismo. Siempre confiaba en el Señor, pero usted sabe que también él falló muchas veces. También falló muchas veces. Cuando dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, no está diciendo que Dios pesó
Al final de la vida de Abraham, bueno, al final de todo, si yo pongo en una balanza las obras buenas de Abraham y sus obras malas, sus fallas, o si yo coloco, es como si Dios hubiese colocado en una balanza, bueno, Abraham creyó más de lo que no creyó. Bueno, entonces, al final de su vida, Dios, está bien, te concedo este premio, la justificación. Eso no dice las Escrituras. No, Pablo está citando Génesis 15:6 y es el único lugar, el único episodio en la vida de Abraham donde Moisés, quien redacta Génesis, dice, fue en ese momento. No fue antes de Génesis 15:6, ni fue después de Génesis 15:6, cuando Dios le contó a Abraham su fe por justicia. ¿Cuál es el contexto más o menos de Génesis 15:6? Abraham está peleando con Dios. Ese es el contexto de Génesis 15. Mi ánimo para ustedes en el día de hoy, lean Génesis 15 completo. Pero usted se va a dar cuenta que él está refunfuñando, porque después de que Dios le ha dado la promesa, en Génesis 12, los estudiosos cuentan que han pasado aproximadamente unos 10 años más o menos. Dios le había dado una promesa de que en tu simiente serían benditas, ¿verdad? O en ti serían benditas todas las familias de la tierra, te iba a dar una gran descendencia. Pero habían pasado 10 años. Y Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, aquí estoy, no temas, yo soy tu escudo, tu fortaleza. Y Abraham, Señor, tú no me has dado hijo, no me has dado prole. Quien va a heredar es este esclavo que yo tengo aquí, Eliezer. Y en ese momento, Dios no le dice, tú si eres desconfiado de mí, no te he mostrado yo. No apela a eso. El Señor le dice, en ese momento, así como las estrellas del cielo, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo y vas a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. John MacArthur dice lo siguiente, que Pablo, al citar Génesis 15:6, el apóstol les está básicamente preguntando a los Gálatas, ¿acaso no saben que incluso así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? O como si les dijera, se les olvidó el hecho que las Escrituras ya habían atribuido justicia a Abraham por la fe y que Dios luego le mandó a circuncidarse muchos años después de haberle contado como hombre justo gracia porque creyó en Dios. No fue antes, no fue después, sino en ese momento en que fue un episodio en particular en que Abraham creyó. Y eso le contó para toda la vida, para toda la vida. Siempre fue contado, ese episodio fue contado en ese momento y para siempre a la cuenta de Abraham. Él creyó a la promesa de Dios. Comenzó criticando, comenzó quejándose delante de Dios, pero al final terminó creyendo y ese momento en que creyó Abraham fue contado para siempre y por la eternidad. Los judaizantes apelaban a que Abraham es el padre de los judíos y apelaban a que debían estar en Abraham, pero se les olvidó cómo comenzó Abraham. ¿Cómo comenzó la historia de fe de Abraham? Para ser contado como parte del pueblo de Dios, comenzó simplemente con un momento específico para creer. Y eso le valió por siempre. De aquí podemos extraer dos enseñanzas. Número 1, la justicia que obtuvo Abraham, recuerden que es justificación, es que se le acuente a uno una justicia, ¿cierto? La justicia que obtuvo Abraham no fue obrada por él. Él no hizo nada para obrar la justicia que se le dio,
Él no hizo justicia, él no se ganó el derecho, no fue un pago o una recompensa que Dios le dio por haberse portado tan bien, por haber obedecido. Ni siquiera había un mandato de circuncidarse, no había un mandato de ningún tipo, simplemente él creyó. Creyó a lo que Dios le estaba prometiendo. Mucho menos se lo ganó por ser quien era. Dos textos nos dicen cuál era la verdadera condición de Abraham. Josué 24, del 2 al 3, nos enseña que Abraham no se ganó, ¿verdad? Dios no le recompensó esa creencia porque, bueno, es que él siempre fue muy buen hijo. Fue un buen padre, fue un buen esposo, fue un buen trabajador. No. ¿Quién era Abraham realmente? Josué 24, 2 al 4 nos habla de quién era verdaderamente Abraham. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Mire, lo que voy a leer no es la opinión de Josué, es la opinión de Dios respecto a Abraham. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, le voy a decir quiénes son los padres y a quién me estoy refiriendo, dice Dios. Taré, padre de Abraham y de Nacor. Es decir, se está refiriendo a ellos. Vuestros padres. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Me comí una. Versículo 2. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Qué hacían ellos? Servían a dioses extraños. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Por qué Dios tomó, eligió, buscó a Abraham y no a Taré y no a Nacor? Por pura gracia. Porque Abraham era igual de pagano que Nacor y que Taré. Dice, y lo traje por toda la tierra y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Aquí está diciendo que Dios le cumplió las promesas a Abraham. Ya aquí en este texto le dice, yo le cumplí a Abraham. No hay ninguna promesa que falte a Abraham. Pero más aún, en Romanos capítulo 4, que lo leímos al comienzo del culto, Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Romanos 4. Y de aquí quiero darle un tip. Todo lo que vemos a partir del capítulo 3 de Gálatas, usted lee Romanos y usted va a entender mejor. Porque Gálatas es como más resumido y en Romanos se extiende mucho más. Pero vamos ahí a Romanos capítulo 4. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué hubiese obrado Abraham en su carne? Juicio, porque era un pagano. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A qué está haciendo referencia allí Pablo? Génesis 15, 6. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está la clave. Hermanos, lo primero que dije es que Abraham no obró su justicia. Lo segundo que podemos aprender es que Abraham obtuvo esa justicia, pero no fue suya, sino fue la justicia de otro. Se le atribuyó una justicia que él no tenía, sino que era la justicia de otro. Dice, creyó y le fue contado por justicia. Se le fue añadido, se le fue atribuido, se le fue imputada
otra justicia de otra persona, pero no la de él. Y en Romanos capítulo 4 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel. Hay una persona que hay que creer. Debe creer en una persona, no en una cosa. No simplemente creer en el creer. Bueno, es que yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, de que todo va a estar bien. De que algo grande viene. No, eso es optimismo y mente positiva. Está bien, te la compro. Pero eso no es fe. Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿En qué momento le es contada por justicia? No por creer, sino por creer en aquel que lo justifica. Versículo, bueno, hasta ahí porque después se acabó el sermón. Pero hermanos, Abraham fue un objeto pasivo, se le atribuye, se le imputa algo, una justicia no propia, sino de otro, porque no tenía nada que ofrecer a Dios. No tenía justicia propia, sino la justicia de otro. Abraham no generó esa justicia por la fe. Tengo fe, generé justicia. No, él tuvo que confiar en la justicia de otro. Preguntamos, ¿en quién creyó Abraham? Si se le fue atribuido una justicia a Abraham, es porque él creyó en la justicia de otro y no en su propia justicia. ¿En quién estaba pensando Abraham? Recordemos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, es claro, según el Nuevo Testamento, que la fe salvadora no es tener fe simplemente o confianza en cualquier cosa. Es tener confianza en el nombre que es sobre todo nombre, en el Mesías, en Cristo Jesús. La fe debe estar dirigida a una persona. Abraham tuvo que haber tenido en mente esa persona. Tuvo que haberlo tenido en mente, porque si no, no se le cuenta nada de justicia, porque él estaba pensando en qué. ¿Tenían fe en qué, Abraham? Hermanos, Génesis 16, 15, 6. Ya Abraham había tenido una gran promesa y en Génesis 15, 6 él termina de creer en esa promesa. Hermanos, Abraham entendió la implicación de esa promesa. ¿Cuál era la promesa? Vayan al versículo 8 de Gálatas 3. Gálatas 3, pero en el versículo 8. Gálatas 3, 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de, ¿qué dice? Justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio. A Abraham se le predicó el Evangelio. Se le dio la buena nueva a Abraham. ¿Y cuál era la buena nueva? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y eso lo dijo el Señor en Génesis 12. En Génesis 12 Dios le dice eso, pero no es hasta 10 años después que Abraham cree eso. Él entendió, el hijo que Dios me va a dar es por medio de ese hijo y es por medio de esa descendencia que iba a venir la gran bendición de la humanidad. Ahí él creyó, él entendió las implicaciones de tener la descendencia. Por eso él confió en que vendría aquella simiente de la mujer narrado en Génesis 3:15. Y esto lo corrobora el Señor Jesucristo. Vayan conmigo, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan
8, nos ubicamos en el versículo 55. Juan 8, 55. Perdón, 56. Juan 8, 56. Este es el Señor Jesucristo diciendo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham creyó en Cristo. Por eso su fe fue contada por justicia, porque confió en la justicia de Cristo. ¿Qué tanto entendió Abraham en ese momento? ¿Qué tanta claridad del Evangelio tuvo Abraham? No sabemos qué tantos detalles él comprendió. Lo cierto es que él sí tuvo fe. Hermano, tuve fe. Tuve fe. Abraham dice, tuve fe en aquel que justifica al impío. Hermanos, esa era la bendición que Abraham estaba entendiendo. En ti serán benditas. Habrá una bendición, habrá una gran bendición que va a venir por medio de ti. ¿Cuál es? Él comprendió en aquel que justifica al impío. Esa es la bendición de Abraham. Él estaba esperando eso y él se gozó. Hay una justicia no obrada por mí, una justicia imputada. La bendición que entendió Abraham es: soy justo. Delante de Dios soy considerado como justo, no por lo que soy, lo que he hecho, he dejado de ser, simplemente porque he confiado que vendrá el justo. Vendrá el justo y confío en ese justo. Dios le dice, bueno, en retribución, eso fue en retroactivo, ¿sí? Porque Cristo no había llegado todavía. Cristo no había llegado a la tierra, pero él confió. Alguien va a hacer esa justicia que yo no puedo obrar. Y confió plenamente en ese que vendría. Hoy, nosotros debemos confiar, si quieres que Dios te vea a ti como justo, no por lo que hayas hecho, hayas dejado de hacer, para que tú tengas justificación delante de Dios, debes ver atrás, en aquel que vino y obró la justicia que tú no puedes obrar nunca, y descansar en eso. Así Abraham creyó, así como los Gálatas, que recibieron el Espíritu por haber oído con fe. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Versículo 7. Versículo 7. Sabed, le está diciendo Pablo a los Gálatas, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este es el punto en el que Pablo concluye, en base a esta evidencia bíblica, que Abraham obtuvo justicia, se le imputó justicia solamente por medio de tener fe, no solamente por fe, sino por tener fe. Lo mismo ocurre con los Gálatas. Todos los que tienen esa fe son contados como hijos de Abraham. Son contados como hijos de Abraham. Por tanto, todos los que son de fe, de la misma fe, la misma forma de creer como Abraham, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios, la Escritura pensando, la Escritura anticipándose, la Escritura. ¿Por qué se dice de la Escritura? ¿Tiene vida propia? Sí. El verbo, la palabra de Dios, la Escritura. Hay una relación entre la palabra escrita y lo que es el carácter de Dios. Así que cuando usted lee la Biblia, usted está encontrándose con Cristo, con la palabra de Dios. No es letra muerta y cuando usted lo lee, bueno, adquiere algún significado. No, es palabra de Dios. Así que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, hermanos, ya con este texto del versículo 8, queda por tierra, queda sepultado esa noción de los judaizantes que dicen que el Mesías es para los judíos y no para el resto del mundo. El Mesías es para todo aquel que cree,
sea judío, sea gentil, debe creer. Es una promesa, siempre el plan de Dios era bendecir a toda la raza humana. Ese era siempre, no solo para unos pocos. El plan de Dios siempre fue la iglesia, los creyentes que son conformados por judíos y gentiles de toda época, de todo lugar. Para ellos son, o es, la promesa de Abraham, versículo 9. De modo que los que son de la fe, ¿qué dice? Son bendecidos. Y aquí, para terminar de rematar, son bendecidos, hermanos, con el creyente Abraham. No son bendecidos en Abraham, porque la bendición no es de Abraham. Los que tienen la misma fe de Abraham son bendecidos junto con él. La misma bendición que él obtuvo, lo tendrán los mismos que tuvieron la fe de él. Por eso son hijos, son hermanos. Son hijos de Abraham. Abraham no es el padre del... Abraham es el padre del pueblo judío, ciertamente, pero es hermano de todos los que tienen fe en Cristo. Se le dice que es el padre de la fe. Se le dice que es el padre de la fe precisamente para entender lo que significa la justificación por la fe sola. Pero todos, hermanos, Abraham es padre de todos los que tienen fe en Jesús y todos disfrutan de la misma bendición que él disfrutó. Abraham fue objeto de una bendición. Las personas que son hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo no disfrutan la bendición de Abraham, sino junto con Abraham. ¿Cuál es esa bendición? Romanos capítulo 4, versículo 6. Ahora sí. Romanos 4, 6. Romanos 4, 6. Entonces, todos los que son de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál era la bendición? ¿Cuál es esa bendición? En ti serán benditas las familias de la tierra. Versículo 6 del Romanos 4. Esto es clarísimo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 2 veces en el Salmo se nos habla bienaventurados, bienaventurados, esa es la bendición. Versículo 9, es pues esta bendición, esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, es el mismo contexto. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió más bien la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre, para que fuese un ejemplo, sería esa palabra, para que fuese padre, el ejemplo de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esa fe debe serle contada por justicia si tiene la misma fe que obtuvo Abraham en Cristo. Abraham creyó en Cristo, se regocijó en Cristo. Entendió que esa bendición traería la bendición más grande. Esa descendencia traería la bendición de la justificación solamente por la fe, para todas las familias de la tierra. Terminemos viendo Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Terminamos leyendo solamente. Hebreos 11.
Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿La fe en qué? ¿Tener fe? No. Entendemos, por la fe en Cristo. Versículo 32. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreo. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros porque tenían una fe, tenían una consideración de que otro iba a orar por ellos. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, estaban antes de Cristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos tuvieron, eso sí tuvieron fe. La salvación, en conclusión, la salvación ha sido siempre un asunto de fe, pero de fe en Cristo, de fe solamente en Jesucristo, de que Él obra la justicia delante de Dios que yo jamás puedo obrar. La fe, hermanos, es descansar, depender, confiar solo en la persona y en la obra de Jesucristo para tener la mayor de las bendiciones, ser justificado delante de Dios. Ser hijo de Abraham, hermanos, no es disfrutar de la bendición temporal que se le dio a Abraham, sino disfrutar junto con él de la bendición que se le prometió, la justificación por toda la eternidad. Creyó en un momento y le fue contado por justicia. En ese momento y por la eternidad. Pregunto, ¿tú eres hijo de Abraham? ¿Eres hija de Abraham? ¿Tienes tú la misma fe de Abraham en Cristo? ¿O estás dependiendo de tus obras? ¿Estás descansando plenamente en Jesús para la justificación y la salvación de tu alma de forma eterna y perpetua? ¿O piensas que haciendo o dejando de hacer cosas te ganas puntos delante de Dios? ¿Agradeces tú? ¿Estás disfrutando ahora de la bienaventuranza y la bendición de ser justificado por la fe sola? ¿Tú te estás regocijando como Abraham se regocijaba por Cristo, por ver el día de Cristo? Aquellos que no creen hoy, ¿quieres tú disfrutar de esa bendición? ¿Quieres tú tener la seguridad de que realmente vas a ser contada tu vida como un hombre, como una mujer justo? Es muy difícil alcanzarlo. Confía en Cristo. Confía solamente en aquel que justifica al impío. Y ese estaba haciendo referencia a Abraham. El que justifica al impío. Si tú te crees bueno, ¿para qué necesitas justificación? Dios, Cristo, no vino a buscar a justos, vino a buscar pecadores. Considera tu vida
Humíllate delante de Dios. Considera que eres un incapaz, que no obras absolutamente nada bueno para con Dios y descansa solamente en la obra de Jesucristo. Despréndete, deslástrate de toda confianza humana y busca esa bendición de Dios. Ser justificado por la justicia de Cristo. Hoy, que se te cuente hoy, que te dure por toda la eternidad. Cuando estés delante de Cristo, delante de la gloria, realmente seas agradecido. Gracias por justificarme. Gracias porque tú obraste por mí. Y eso no se va a acabar. La eternidad no alcanzará para agradecer eso. Así que cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégate totalmente a Él. Que tu fe dependa totalmente de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Eres bueno con nosotros. Te pedimos tu gracia, tu misericordia por cada uno de nosotros, para que podamos realmente y definitivamente depender de la justicia de Cristo por nosotros. Oh Señor, que no sea por haber obrado nosotros algo, sino porque descansamos de que tú obraste todo. Y nuestra seguridad no es que hayamos creído mucho o poco, casi, que nuestra seguridad es simplemente de que confiamos y nos dejamos, Señor, en tus manos. Gracias por este tiempo, gracias por este gran ejemplo, Señor, que trajo Pablo para que podamos entender lo que es la verdadera salvación, justificación por la fe en la justicia de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en este conocimiento para vivir unas vidas realmente piadosas, así como los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, pero ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. Ya tenemos a Cristo, que nuestra vida puede ir perfeccionándose para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.